ahora mismo es un canal de YouTube, como ha dicho Paco, con aproximadamente al mes 2 millones de visitas. Ahora mismo, hoy, justamente se han hecho 45.000 suscriptores o seguidores. Subo aproximadamente al mes unos 16 vídeos, los suelo repartir en 4 por semana más o menos. Y se trata de la aviación en la vida real y simulación aérea. Es, desde mi punto de vista, desde mis conocimientos, que son los de un aficionado apasionado, tanto en la aviación en la vida real, viendo aviones, viendo procedimientos reales, o la simulación aérea, que seguro que aquí muchos de nosotros pues estamos en Flight Simulator, en distintos programas o cosas en nuestra casa que nos permiten trabajar. ¿Cómo empezó Basaviation? Bueno, Basaviation como canal de YouTube se creó en mayo de 2008, no fue sin embargo hasta septiembre que subí el primer vídeo. Aquí podéis ver una miniatura del vídeo, que era yo yendo con mi padre a la famosa rotonda de la 33 por aquellos tiempos izquierda a ver aviones. Y yo me podía pasar la mañana o el día entero en esa rotonda, mientras no viniera la policía, a echarnos y viendo aviones. Os voy a poner un vídeo, vais a ver la excesiva calidad que tiene, espero que se pueda ver aquí. La calidad es extrema. Si no sabéis la compañía, porque no veis los colores, pues yo lo digo para un sitio para de compromiso. Y ese fue el primer vídeo que se subió o que se publicó en Basaviation. La calidad pues era, pues fíjate, en 2008, por lo que había. Yo iba tan contento con mi escáner, luego hablaremos de ello, y una cámara digital muy sencilla que tenía. A ver aviones y ya, pues oye, a grabarlos también y por qué no a compartirlos. El mundo de las comunicaciones aeronáuticas. En ese justo año, mi padre me compró el primer escáner, seguro que aquí la mayoría tenemos uno, el primer escáner de sintonizar y escuchamos la banda aérea. Pues ya mi padre me compró uno y cuando íbamos a Barajas a ver los aviones, pues complementábamos lo que veíamos, y además poníamos la radio y escuchábamos al piloto que justo está hablando mientras nos pasamos. ¿Qué nos aporta el poder escuchar las comunicaciones aeronáuticas nosotros sin ser profesionales? Yo hablo sin ser profesional. ¿Qué nos aporta? Por lo primero es aprender de ellos, de gente que se dedica a ello, de gente que ha estudiado y de gente que trabaja en el sector. Aprendemos nosotros como aficionados que no tenemos estudios, que no trabajamos en ello, aprendemos de la gente que sí lo hace, que se ha formado y que trabaja en la aviación. Bien sea escuchando controladores dando instrucciones o escuchando a los pilotos haciendo esas instrucciones que les dice el controlador. Ampliar nuestros conocimientos. No es lo mismo leer tutoriales o leer manuales o leer un pochaco de fraseología a sintonizamos y escuchamos al tío que lo está diciendo y además es mucho más ameno y aprendemos de alguien que trabaja en ello. Sentirme uno más. Yo esto lo he puesto, ya iba menos, pero antes, en aquel 2008, cuando era bastante, bueno, que estaba empezando más todavía en esto, pues el estar en la rotonda viendo aviones y además escuchar al piloto, que puede parecer una tontería, pero escuchar al piloto del avión que estoy viendo justo delante de algunos metros, pues oye, me hacía sentirme un poquito más cercano a lo que estoy viendo con mis ojos. Un cofre de anécdotas y vivencias. No sé si aquí habrá algún profesional que sea controlador o piloto. Cada uno seguro que tenemos nuestras vivencias y hay algún profesional, o si no, de haberlas escuchado. En este caso yo me acuerdo de una anécdota y jamás la olvidaré. Cada uno, como digo, tenemos las nuestras, somos aquí seguidores, cada uno tenemos las nuestras, pues anécdotas y cosas que vivimos como pilotos o como controladores. Yo tengo una, por ejemplo, una mañana en la 32 izquierda, viendo un avión, un Iberia, aterrizar y mientras me veía aterrizar por la pista pasó un jabalí. Yo lo vi y digo, me dice, mira, un jabalí. Y pasó muy rápido de la derecha a izquierda. El Iberia cuando libró, con el escáner le escuché decir a la torre que, oye, estábamos aterrizando y hemos visto un jabalí, no sé si fue jabalí o animal, cruzar la pista. El controlador le dijo que lo había recibido y 5 minutos después estaba el coche de fauna revisando pista. Eso a mí, pues no es lo mismo verlo, ves el jabalí y muy bien ahí está, a ver el jabalí, yo también lo he visto, pero además el Iberia también lo he visto, se lo dice al de torre y el de torre se lo dice a fauna
también estoy ajeno, estoy fuera del aeropuerto, pero también lo he visto. Así empezó todo. Aparte de ya de estar en Barajas grabando aviones, o viéndolos, vi que el tema de añadir las comunicaciones, yo grababa ya los vídeos con la cámara y el escáner aquí, para que en el vídeo saliese la comunicación aeronáutica con el escáner. Pues ya empecé a meter un poco en profundidad, la gente ponía comentarios en los vídeos que, oye, qué bien, que añadas las comunicaciones, no es como el típico vídeo de, pues efectivamente mucha calidad, pero veo el avión aterrizar y ya, pues le añade como es un añadido entre las comunicaciones aeronáuticas, y me quise meter un poco más en ello y era ampliarlo a, en vez de un avión filmado o grabado con una cámara, plasmarlo en una pantalla, en un radar, o en este caso en una carta, que era el medio que disponía. Os voy a poner un vídeo, este es uno de los primeros vídeos que yo puse sobre, bueno, pues, puntitos que yo iba poniendo encima de una carta, intentando mostrar lo más exactamente posible dónde se encuentra el avión, hacia dónde va, la instrucción que dice el controlador, con transcripciones para la gente, bueno, pues, que no tiene el oído hecho, aunque sea en español y todos seamos españoles, hay veces que si no tienes el oído no vas a entender lo que dice. Bien sea por la estática de la radio, porque la radio no es exacta, porque esto está grabado con 1000 muy lejos a lo mejor del aeropuerto. Entonces, echo una mano con las transcripciones, vamos a ver el vídeo. No conecta el traductor con YouTube. El vídeo, lo que, pues tengo varios vídeos, espero que solucione. El vídeo lo que muestra son puntitos que yo iba editando en el editor de vídeo que se mueven por la carta. Esto es una carta, para que esté familiarizado, es una carta de llegada instrumental o estar. En este caso Madrid la partían antes, ahora creo que está todo en una. La partían en este y oeste, en este caso era el oeste, la frecuencia es 27.1 y el director, que es 28.7, que controla este área, 27.1 es la aproximación inicial de aquí. En este caso estamos con 27.1 que controla hasta aquí y el director que es aquí. Yo iba en el editor moviendo esos puntitos que veis, como Liberia o el Mugatur, los iba moviendo en el editor de vídeo a medida que iba avanzando la comunicación. Aparte ponía, pues, lo que he dicho, para la gente que no tiene el oído hecho a las comunicaciones, lo que dice el controlador aquí y lo que responde el piloto en su sitio. El salto a Estados Unidos, expandir horizontes. Llegó un momento en que a lo mejor España se quedaba pequeño y yo veía en los vídeos que la gente veía los vídeos, pero es como que sentí que por qué quedarme estancado si es verdad que la gente veía los vídeos, pero pues a lo mejor gente solamente hispanohablante, bien sean españoles o bien sean de Latinoamérica, que entienden esa conversación. Sí, por favor. Bien sean latinoamericanos o españoles, se quedaba ahí. Entonces, lo que quise es ampliar un poquito más e irme a la comunicación universal, que es el inglés. En este caso, la facilidad que nos da la web de, luego lo voy a mencionar, la web IVTC con respecto a coger comunicaciones en Estados Unidos. ¿Esto es una captura? ¿Qué pasa? ¿Luego conecta con YouTube? ¿El canal de YouTube? Tenía vídeos para que fuese en YouTube, pero no conecta con el YouTube. ¿Tiene vídeo? Sí. O sea, el vídeo funciona, pues no va con el YouTube. Pero muchas cosas. Bueno, este va un técnico. Gracias a David por arreglarlo, más o menos vamos a tirar con ello. Este es el vídeo que os decía antes.
lo tanto sí que yo creo que es de mucha ayuda que yo pusiese al menos lo que yo entendía, pues un poco la transcripción de lo que dice, ¿no? ¿Volvemos a la presentación o sí? Lo que estábamos hablando antes del balón de expandir horizontes, pues no quedarme en la parte de lo que hemos hablado de que ya en España la cosa se complicó, que si la ley, que si compartir comunicaciones en internet, que si que yo lo grabo y lo pongo en YouTube, pues ya eso también me cerró un poquito las puertas a Madrid. Entonces, aparte de por el español que estaba hablando de que solo pues, lo escuchaba obviamente gente o de España o los hispanohablantes, sí, hispanohablantes, pues ¿por qué no ampliar un poco al idioma universal que todo el mundo relacionado con la aviación tiene que saber, que es el inglés? Entonces llegaría más gente, no solo aparte de los españoles, porque tenemos que saber inglés para cualquier tipo de cosas relacionadas con el sector, pues ¿por qué no a gente, pues a lo mejor de China, que también lo tiene que saber, o ingleses obviamente, o gente alemanes, que no van a ver vídeos en español, pero a lo mejor sí lo van a ver en inglés. Este vídeo es un pasito más en lo que decía, de irme a Estados Unidos. En este caso tenemos el JFK, a quien trabaje o haya estado en la web del IBTC, que yo creo que la mayoría o todos, os recomiendo pasar una tarde, si no una tarde, un ratito, 20 minutos son suficientes, escuchando al controlador de turno en rodadura. Si es en hora pico mejor, las horas pico de allí pues pueden ser unas 5 o 6 de la tarde de aquí, en la que podemos ver, sería con la idea de representar el audio en una imagen, en una pantalla. Seguimos con una carta, un diagrama de la rodadura del aeropuerto de JFK, situando, yo con el editor, este vídeo fue una pesadilla de editar, situando los aviones a medida que iban rodando. En este caso tenemos que la 31 derecha era solamente para llegadas, es una configuración de Kennedy, y la 31 izquierda solo para salidas. La famosa salida del canal sin que hay un viaje así después de la salida. Aquí el controlador, los aviones que yo muestro en esta pantalla son solo salidas. El controlador de AFES que tiene tantas salidas que va a crear dos flujos. Uno es este que viene por aquí paralelo a la pista, que van a cruzar la 22 derecha, y viene por aquí, está en la rodadura Juliet. Y otro es este que ha subido por aquí, igual por aquí hay algún avión que no representé. Igual por aquí va a hacer otro flujo, este JetBlue, este Euroflight y este Chicago, que van a venir, van a cruzar por aquí arriba. Y estos tres, o más que vengan detrás o por aquí, se van a dividir en otras dos flujos. Uno se van a venir por Zulu y otros se van a venir por Foxtrot para rodar por la 22 izquierda. La idea de esto era que una persona que está escuchando la comunicación, pues a lo mejor la está escuchando y ya. Y si no está familiarizado con el aeropuerto, pues no sabe qué está pasando. Pues no sabe dónde está este avión y hacia dónde va y hacia dónde manda. Mi idea era, pues viendo el diagrama del JFK, después de haber escuchado muchas veces el JFK y saber un poco las rodaduras o las rutas de rodaje, visualizarlo en una imagen, para que el que viese el vídeo pues tuviese una imagen de lo que está pasando. Aparte de escucharlo, complementamos con la imagen. El día a día de Pass Aviation, pues ya cada vez va a ser más complicado. Ya la responsabilidad a lo mejor de querer satisfacer a muchos, llegan muchos comentarios a diario, muchos de oye, ¿por qué has hecho esto? Pues a mí me gusta, oye, ¿por qué has hecho aquello? A mí claro me gusta. Bueno, quitando eso, que intento hacerlo lo mejor, he hecho mis horas, pues lo más difícil es compaginar las dos habilidades. Esto no deja de ser un hobby, al que yo dedico horas en el editor, y la mayor responsabilidad que tengo ahora mismo es el trabajo
que dedico más tiempo. Ahora, si 8 horas me las paso durmiendo, me quedan 16 y trabajo a lo mejor otras 8, pues me queda menos tiempo para editar, que es la segunda prioridad. Otra responsabilidad ahora que tengo, que estoy empezando, es el curso de piloto privado. Pues eso me va a quitar mucho tiempo para editar. Entonces, para aquí algunos que sé que tienen canal de YouTube, pues lo difícil es estudios, los que estáis estudiando, trabajo y además llevo un canal de YouTube. Constancia y dedicación, como digo yo desde muy pequeño ya estaba con esto, pues ir pasito a pasito, pasito a pasito y sobre todo que te guste, no solo que te guste la edición, sino que además te guste la edición de vídeos, que te gusten los que hacéis vídeos en el simulador, pues que te gusta hacerlo, que no lo hagas por otra cosa que a ti te guste. Estar informado y formado. Estar informado, pues ahora con Twitter, redes sociales, Facebook, etc. hay muchas webs, hablaré ya después, hay muchas webs, portales, que al momento en el que pasa algo, un fallo de flaps de un Iberia en no sé dónde, al momento en el que pasa, en Twitter ya lo tienes. Pues eso es estar informado y formado, pues como pone después, consultar, preguntar. En este caso Paco, pues Paco me ha ayudado mucho siendo piloto de Iberia con cosas que han pasado con Airbus, por ejemplo. Pues oye, me ha pasado esto en el Airbus, o ha tenido un fallo de flaps. ¿Qué le ha podido pasar? Pues a lo mejor me suministra algún documento para yo estar un poquito más formado y darle al vídeo una mayor calidad de algo que yo no sé. Me nutro de alguien que sí que lo sabe porque se dedica a ello y lo lleva a él. Esto es una captura de uno de los vídeos. Este vídeo fue de un FedEx, un MD-11 o un DC-10, no me acuerdo bien, en el aeropuerto de Fort Lauderdale de Miami, donde estaba aterrizando por la pista de izquierda, se le rompió la pata izquierda y se fue a hierro. De los 3 que iban a bordo, porque me cargo de FedEx, de los 3 que iban a bordo, ninguno resultó herido, pero en la parte izquierda del avión y para el lado. Me llegaron muchos correos, como ya llegan correos, oye, ¿qué ha pasado esto? En Twitter tal, ha pasado esto y me puse rápidamente a editar el vídeo. Así quedó, una vez editado, y así queda el editor de vídeos. Los que estéis familiarizados porque editáis vídeos, pues sabéis un poco, os imagináis lo que es esto, son capas, ya meto a lo mejor logotipos de aviones, aquí un logotipo de un camión, entonces intento plasmar todo lo que escuchamos en la comunicación. Lo intento plasmar en una pantalla radar, en este caso cogí una foto del IBAC, del Bilbao, y bueno, pues plasmar mediante movimientos en el editor, todo esto son movimientos, son capas que yo voy moviendo alrededor del mapa, entonces voy moviendo los diferentes logotipos. En este caso, ahí podéis ver los camiones que salían de la estación de incendios, de bomberos, hacia el avión. Y así queda el editor. En este tipo de vídeo, por ejemplo, pues imagino un poco de trabajo. Trabajo en equipo. Es algo a lo que quería hacer especial hincapié y voy a mencionarnos ahora. En la foto izquierda de arriba, por ejemplo, tenéis una captura que hice de una televisión de San Francisco, la KPX5, que estos no me preguntaron, pero trabajo así. Estos no me preguntaron, cogieron uno de mis vídeos y lo pusieron en sus informativos. Era una citation que salió de San Francisco y en ascenso inicial se le rompió una puerta de la calle. Suena... perdió la puerta. Y además se escucha como cuando el piloto habla muy además... Parece que está estresado, pero a lo mejor se escucha mucho ruido de fondo, efectivamente como que la puerta pues, se ha caído del avión. Y lo que pide, bueno, pues es una emergencia, en el circuito ahí cogimos una imagen muy sencilla de Fire Web donde podéis ver el patrón. Pues esta televisión de San Francisco, una televisión local, cogió el vídeo, yo fui informado por uno de mis suscriptores que era de allí, lo vio en la tele y me dijo, oye, mira, he puesto esto, y me pasó a la web donde estaba el vídeo y yo cogí una captura y ahí lo tenéis. Abajo es otra televisión, en este caso de Chicago, la ABC7, donde fue un vídeo de un American, donde aquí colaboró André, donde ya siempre intentamos mejorar en Bass Aviation, ya tengo colaboradores, aquí hablo de ello por trabajo en equipo, donde ya vamos un poquito más allá y aparte de mostrar lo que pasa en la comunicación en una pantalla radar con un logotipo que yo hago nuevo en el editor, pasamos a una representación en 3 dimensiones, muy sencilla, hecha con el simulador de vuelo que tenemos en casa, pero que además de darnos una imagen desde arriba de todo el aeropuerto, porque aquí hay una pista, aquí hay una paralela, no sé qué, la pista aquí, desde aquí salen los bomberos, aquí se ve el camión, pues además tenemos una imagen en 3 dimensiones, gracias a Andrea en este caso, por hacer el vídeo super guay con el motor derecho que intuitivamente despegue abortado y todos
Airbus 747 se estrella no sé dónde. Entonces, mejor fiarnos de los que sabemos y que sabemos que lo van a hacer bien. Compañeros, en este caso hablo de compañeros de IBAO, José Andrés, Saúl, Iker, que han colaborado haciendo representaciones 3D en sus simuladores. Bueno, para dar paso más en aquello de la televisión y periódicos, porque periódicos lo pongo porque en un periódico de Nueva York también pusieron una pequeña foto, una pequeña foto de uno de mis vídeos moviendo el compilado de la moneda. ¿Tus vídeos más vistos? Es una pregunta que me llega, ya en la descripción del vídeo los tenéis los que son más vistos. En este caso el más visto es aquel que tenemos aquí. Comandante de American Airlines muere en vuelo. Este es el más visto, con más de 1,5 millones de visitas. Y bueno, a pesar de lo trágico de lo que pasa, que es que el comandante efectivamente se murió y se había muerto el crucero, es muy visto por cómo trabajan todos, por lo que se ve. El vídeo empieza desde el crucero del 320 con el copiloto declarando en el Mayday, que tiene al compañero desfallecido al lado, hasta que llega a la puerta. Desde que el piloto declara el Mayday, los controladores se mueven, se escuchan en los controladores, como pongo en el vídeo, se escuchan los controladores hablando ya con los servicios de emergencia abajo, con el avión a 35.000 pies. El avión iba a Boston, se desvía a Syracuse, que está un poquito más al oeste. Y bueno, a lo mejor están vistos por cómo trabajan todos. Es decir, tenemos un copiloto que lleva un 320 solo, un avión que lleva 150 personas detrás, que lleva 2 personas, que está llevando solamente el copiloto, un single pilot. Por lo tanto, la carga se le duplica o más. Por ello, los controladores le dan todas las facilidades. Incluso le pide el controlador de aproximación, cuando está con la aproximación, le pide que si no quiere cambiar de frecuencia, que si tiene mucho maleo, que no cambie de frecuencia, que él le lleva hasta el suelo. Sin embargo, no, dice que sí que puede contactar con la torre y cuando libran pista, le dicen, el controlador de torre le dice que si puede librar por tal rodadura, porque tal rodadura se libra por ahí, nada más enfilar de frente fuera de la pista, tiene la puerta que ya le reserva. Y se escuchan las comunicaciones. Oye, mira, va a librar por fósforo, le reservamos esta porque cuando libre por fósforo no tiene más que hacer 100 metros de frente y que nadie y no esperar a nadie, todo fuera. Y bueno, el comandante falleció, pero bueno, igual está visto por cómo trabaja todo, ¿no? Es un ejemplo lugar de trabajo. Este de aquí fue, bueno, en la Super Bowl del año pasado. Sabéis que la Super Bowl es el evento deportivo pues, más grande seguramente del mundo. Siempre, todos los años, se crea una TFR, para que no lo sepa, es una Temporary Flight Restriction, un área de vuelo restringido, digamos, temporal. En este caso, la Super Bowl hace más o menos un cilindro alrededor del estadio de superficie a tanta altitud a nivel de vuelo. Pues bueno, en una TFR no puedes entrar sin permiso y tengo 2 o 3 vídeos de esto. En este caso, a una Cessna, un pilotillo, pues le dio por entrar en la TFR. ¿Qué pasa? Que el controlador lo ve y salieron 2 cazas a por él. O sea, imaginaos la situación. Encima del evento, en la Super Bowl, una Cessna que se mete en la TFR simplemente por el desconocimiento, que estaba en nota, de hecho tuvo el nota en el vídeo para que se vea que estaba publicado. Pues nada, llegan los cazas y le sacan. Luego ya se creó mucho comentario en el vídeo de qué le pasa a ese piloto. Porque yo realmente no lo sé, si alguien quiere saber, pues me encantaría que lo dijese. ¿Qué le pasa a un piloto que por desconocimiento, ya da igual que sea desconocimiento o no? ¿Qué te pasa si te metes en una TFR y además tienen que saltar a estos? En el caso de aquí abajo también quería meter este ejemplo porque es algo a lo que últimamente nos tienen muy acostumbrados, que es el tema de los láseres. Entre los láseres y los drones, pues vamos a tener un problema. De los drones también tengo muchos vídeos, si queréis ver los habéis visto, pues tengo muchos vídeos de oye, me pasa un dron haciendo esto por aquí. Entonces el controlador llama, coordina con servicios de seguridad. En este caso, pues tenemos a un 340 de Green que iba de Londres a JFK, a Nueva York, y que encima, pues, de Irlanda, 40 o 25 minutos después del despegue, el copiloto declara una urgencia porque el comandante está sintiendo síntomas de ceguera. 40-45 minutos después. Media vuelta y palmas. ¿Qué supone esto? Obviamente, aparte de que el piloto, el comandante, está sufriendo un síntoma de ceguera, siendo eso más grave, supone que los pasajeros, si van a JFK con escalas, la pierden. Supone dinero que ha hecho el 340 en ir hacia Irlanda y encima volver. Todo porque un gracioso estaba con el láser en despegue, salieron por la 09 derecha y estaba en la cabecera de la 27 izquierda apuntando al 340 despegue.
Y en aquel ejemplo que vamos a ver es, por también uno de los más vistos, yo creo que después de la América, es un ejemplo claro, y vuelvo a repetir, no sé si hay algún profesional, del tema de los problemas con indicativos similares. Aquí en España tenemos uno que denuncia mucho los controladores sobre todo, y es el tema, lo voy a decir, del rostro. Todos los diagnósticos empiezan con 8 no sé qué, y hay muchas veces que coinciden en la misma frecuencia o en el mismo sitio, hay unos con 8898 y 8878. Si el controlador le da la instrucción al 8878 y el 7 o el 9 se cortan, pues a lo mejor hablan los dos, se pisan, el controlador no entiende nada que es un gran ejemplo que tenemos aquí. En este caso es un aeropuerto de Midway en Chicago, donde es una X, y aparte, como siempre en esto, se da un cúmulo de circunstancias que es que tenemos un Southwest saliendo por la 31 centro y un Delta saliendo por la 4 derecha. Los dos tienen indicativos similares, acaban en los dos mismos números. ¿Vale? El controlador de rodadura, la controladora de rodadura, cuando les está rodando y les va a transferir la torre, se lo dice a cada uno de los dos. Oye, ten cuidado, vas a tener a otro en frecuencia en la torre que tiene indicativo similar. Y a este le dice, oye, ten cuidado porque vas a tener a aquel en frecuencia que tiene indicativo similar. Bueno, pues el controlador alinea a este, tiene un tráfico en final muy cerca, y alinea a este, en la 31 centro, tiene un tráfico en final muy cerca. Es decir, opera con pistas cruzadas. No me preguntéis cómo, pero opera. Pues alinea a los dos. Tenemos el vídeo para que lo entendáis un poquito. Tenemos un Delta 1328 y un Southwest 3828. Si el controlador de torre, que se le ve que está apurado porque además tiene tráficos al final allí y tráficos al final aquí, hay que adicionar la cosa. Habla rápido, se ve que habla rápido. Con que no se le escuche solamente la compañía, ya tenemos la liada. Porque si solo escuchamos 28, los dos terminamos en 28. ¿Para quién? Una cosa que se habla mucho en los comentarios es que aunque no se le escucha muy bien al controlador ninguna de las dos veces, la compañía, o al menos el 13 o el 38, lo que sí se le entiende muy bien es la pista. Este está en la 4 derecha y este está en la 31 centro. Lo que sí se le entiende muy bien al controlador, pero que entendamos el indicativo es que dice que el que está autorizado a esperar es el de la 31 centro. Por lo tanto, luego en la investigación, si se ha entendido qué pasó después, bueno, este libra por aquí, nosotros llamamos compañía seguramente con frenos de calientes para acelerar, poner puerta, lo que nos importa es lo del tema del indicativo similar. Luego, como digo, lo que se comentó mucho es que lo que se entiende muy bien es la aceleración. Y luego entramos en el debate de si yo lo he entendido, o si yo no sé qué es realmente para la comunicación, mi avión no se mueve. Si yo no tengo claro de que ha dicho Delta 1328, yo no muevo mi avión, además estoy en pista. Es una autorización crítica. Yo, mi amigo no lo puedo. Ya se puede mover quien quiera, yo no. Entonces, si no he entendido bien, la lista de momento dice muy claramente que estoy bien. Los dos corren y gracias a Dios, pues lo ve. Y no fallas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué te aporta base de un poco como lo que hablaba antes, mayores conocimientos aeronáuticos, he aprendido muchísimo durante estos años con el canal, muchísimo. Espero que lo tengáis también. Ganas de mejorar y progresar, satisfacción y agrado, viendo los comentarios de hoy me encanta la simulación, la primera vez que hicimos la simulación en 3 dimensiones, de pasar del radar en 2 dimensiones, moviendo el avioncito, a
una gran plataforma para compartir mensajes. Ya para terminar, los agradecimientos, en primer lugar al IBTC, en especial, no sé si está grabando aquello, pero al director del IBTC que me facilita muchísimo las cosas, me aporta audios, bueno, a Ron, que es el director, a Ibao, después de muchos años también, yo entré en Ibao en 2008, pues lo que he aprendido en Ibao seguramente que no lo hubiese aprendido leyendo cientos y cientos de manuales, sino con la gente que ha ayudado, como por ejemplo Pablo, que lo hace mucho. A los suscriptores, en este caso, la foto no está actualizada, hoy hemos llegado a los 45.000, pues a todos los que veis los vídeos, bueno, le dais me gusta, etcétera, pues un canal de YouTube considerándose como un medio de información o, bueno, pues no es nada sin su audiencia, no sin la gente que ve los vídeos, etcétera, etcétera. Y como no, a toda la organización de la ISIM, que aquí no parece que haya nadie, pero a toda la organización especial, Alberto Prudencio también, que se lo han probado un año más, el año pasado con éxito, este año participó además, así que a todos ellos. Y como no, a todos los que estén aquí, gracias. ¿Queréis hablar? A mí me quedan como dos horas y media aquí todavía si quieres seguimos hablando de esto que, bueno, no sé si al final hemos dicho, con todo esto del desarrollo que hemos tenido, tenía algo de las comunicaciones en español por el tema legal. Yo tuve que dejarme, aparte de porque ya no aparecía en el libro de si no las cogía yo luego me mudé fuera de Madrid. Entonces yo no podía grabar con mis cambios como para la mayoría de vídeos. Y si en IBTC o en ninguna web podía tener acceso a esas comunicaciones, yo quería lanzar aquí la pregunta o lo que opináis sobre que se cierre o se privatice las comunicaciones, en este caso en España. Yo creo, lo he hablado con profesionales, con pilotos y controladores, y hay división de opiniones. Oye, es que yo no quiero que se escuche lo que hago en mi trabajo, porque luego pasa esto y lo sabe todo el mundo que no pasa. O un piloto, pues lo mismo, yo no quiero que se me escuche lo que hago, porque si lo he hecho así, lo he hecho así, o si lo he hecho así, lo he hecho así. División de opiniones, ¿no opináis? ¿Cuánto tiempo tardas en editar un vídeo? Normalmente. Pues normalmente ese vídeo entre 10 y 15 minutos de vídeo puedo tardar, depende de lo que sea, de diagramas, si tengo que añadir solamente un avión y unos aviones de bomberos, etcétera, pero bueno, si me gusta todo lo que pueda meter en el vídeo, aviones, más aviones aparte del involucrado, camiones de bomberos, todo lo que pueda, me puede llevar 8 horas para editar un vídeo de 10 minutos. Ahí habéis visto la captura de pantalla, cómo queda el vídeo después de la edición. Bueno, capa por capa, primero, para los que estéis interesados o tenéis un canal de YouTube, es la capa del audio y luego lo primero que hago es transcribirlo, es decir, poner las letritas, eso es lo primero que hago. Luego ya un mapa o lo que sea y los logotipos mostrados encima de ese mapa. Estamos con preguntas. En Sao Paulo parece que tienen una tradición que soltar globos aerostáticos, parece que es ilegal, pero lo hacen, soltar globos aerostáticos. Entonces, tenía un audio, subí el vídeo porque le di mucha prioridad a ese vídeo porque la gente no lo veía, que era que la gente veía, oye, mira, tenemos un globo aquí, a no sé qué, un globo aerostático, un hot air balloon. Y el controlador, sí, bueno, mantenga separación visual. Y el otro, oye, pues mira, acabamos de pasar, pues en un momento de ese vídeo se pone el globo precisamente en la versión de Sao Paulo, que está hablando el controlador en inglés y de repente dice, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. O sea, en el momento en que tú, y además sonando la alarma del autopilot off,
de fondo. En el momento que yo escuché eso por primera vez, lo pasé a vosotros